Para poder ofrecer una propuesta de ganar a nuestros clientes, tenemos que entender cuáles nuestras diferencias. Y la forma más fácil es resumiéndolo en 6 conceptos que hemos aprendido a través del tiempo. Hay 2 formas de alimentar a las plantas. Las sales químicas, ahí la discusión es si la planta realmente toma las sales o es la energía que se libera a través básicamente de estas sales, o sea, estos fertilizantes, o si es las bacterias y hongos benéficos tomando estas sales y al descaratarlas las quelatan en el esquema de biología para poder alimentar a la planta. Tenemos bacterias y hongos que tienen labores diferentes en el suelo, pero que la biología es uno de los 2 motores de la planta. La planta es un reformulador de energía, básicamente a través del proceso de clorofila, la fotosíntesis, o a través del esquema de interacción de toda la red alimentaria en el suelo. Lo que nosotros somos en este contexto son los emisores de clorofila. Tenemos el mejor producto en el mercado para catalizar clorofila y nos permite tener un enfoque de que si tenemos salud en la planta, vamos a tener también calidad y como consecuencia el rendimiento en la planta. Lo que hemos hecho y lo que vamos a ver a través de nuestra pirámide de productos, nuestra oferta de productos, es impulsar básicamente los 2 motores. Durante todo este periodo que se desarrolló aquí en casa, hemos tomado lo mejor de todos los enfoques convencional, orgánico y lo que está ahorita muy desarrollado es la parte biológica. Es como lo liberamos de pesticidas. Todo el enfoque biodinámico y orgánico a través de la energía o del enfoque energético, de la teoría biológica de la ionización, que es una forma de tomar lo mejor de cada uno de ellos. ¿Qué hemos aprendido? Primero veamos la parte convencional, la orgánica y la parte dinámica. En la parte convencional es que hay un sistema inmune y las enfermedades que tú tienes son los síntomas de un problema de desnutrición. Como pasas a través de una eficiencia fotosintética, pasas de carbohidratos a proteínas, de proteínas a lípidos y de lípidos a metabolitos secundarios. Entonces, si yo tengo un problema fusario, que es muy popular, me está diciendo que no tengo la más mínima fotosíntesis, el nivel de fotosíntesis no es el adecuado y es debido a un balance, fundamentalmente a un desbalance nutricional. Si tengo en algunos casos el tema de la mosquita blanca es porque no estoy produciendo las proteínas adecuadas. Y si tengo un tema específicamente de cenicilla es porque no tengo los lípidos en ese nivel. El último es cuando te proteges de la energía ultravioleta o te proteges básicamente de insectos depredadores más grandes. Pero el punto fundamental y está muy estudiado es cómo los desbalances nutricionales no te permiten de carbohidratos pasar a proteínas o de proteínas pasar a lípidos y finalmente el tema en el cual son los metabolitos secundarios. El tema fundamental y lo que se discute mucho es que para pasar de proteínas a lípidos necesitas biología en el suelo. Es un tema que hay una escuela de pensamiento muy desarrollada en ese sentido, pero hay otra que te dice que depende básicamente del desbalance nutricional. Lo que hace bajar el nitrógeno y subir el fósforo con todos los microelementos te va a permitir llegar al siguiente nivel. Lo que los dos están de acuerdo es que estos 2 niveles se almacenan en la raíz para poder llegar a esos niveles de nutrición. Entonces, en este primer enfoque convencional existe un sistema inmune. Desde el punto de vista orgánico, lo importante es la red alimentaria en el suelo. Tienes bolsitas de nutrientes a las bacterias y los hongos. Las bacterias te dan
la parte básicamente de nitrato, y los hongos te dan la parte amoniacal. Entonces, el secreto está en cuántas bacterias benéficas necesitas versus cuántos hongos benéficos necesitas. Y entender que para que esto funcione tienes que tener depredadores que se comen a estas bolsitas de fertilizante y alimenten directamente la planta a través de productos quelatados. Esto es muy claro en la parte orgánica, esto funciona, tenemos que saber cómo hacerlo, como ahorita vamos a platicar. La parte básicamente del punto biodinámico es la secuencia de cómo el suelo empieza la cadena con boro, cómo juega el silicio básicamente el calcio, y el calcio empieza o utiliza básicamente o transporta el nitrógeno para la conversión de aminoácidos, y ya que cuando viene el nitrógeno necesita el magnesio para la molécula de clorofila, el fósforo que da los dorados Brix, y luego la parte de carbono y finalmente potasio. Entonces, las tres áreas nos están dando secuencias específicas claramente comprobables que nos llevan a la teoría de la biológica de ionización, que habla de los cationes. En este caso estamos hablando del nitrato, estamos hablando del calcio, potasio, el cloro y el sodio. Desde este punto de vista, estas son energía de crecimiento y los cationes son energía de floración, fundamentalmente. Todo lo que no sean estos cinco, bajo esta definición, se conviene en energía de floración, que es prácticamente mucho más pesada, elementos mucho más pesados, comparados básicamente con los aniones. Pero a través de estos conceptos de la teoría biológica de ionización, nosotros podemos tomar lo mejor de lo convencional, del sistema inmune, lo mejor del orgánico, la red alimentaria, y al final de cuentas el tema biodinámico, cuidando y midiendo en forma importante la conductividad en el suelo. Eso se vuelve muy importante, que exista cuando menos 500 microsiemens en el suelo de energía, y eso se hace fundamentalmente a través de biología, a través de utilizar productos orgánicos o utilizar sales en forma estratégica, siempre combinado con carbonos. Lo vamos a ver más adelante, pero esto nos permite ser muy consistentes en las propuestas orgánicas, biodinámicas o convencionales a través de la teoría biológica de la ionización. Esto nos lleva básicamente en ese concepto a que las cuatro temas o las cuatro áreas que tienen que tener muy importante producción es el calcio, del punto de vista energético, el rol de los foliares, donde ya no hay la discusión que si sirven o no sirven, sino cuándo y qué es lo que quieres hacer. El rol de los micros, que es donde está el principal limitante de producción, y el tipo de energía que yo voy a tener de acuerdo. Obviamente un invernadero va a ser completamente diferente a un tipo de pasto. Esto nos permite desarrollar trajes a la medida por cultivo, y también nos permite llevar la estrategia foliar, donde vemos claramente en el caso de fierro, se absorbe 100 veces más por la hoja que por la raíz. Veamos el boro, veamos el magnesio, veamos el fósforo, que es una parte muy importante en los foliares, veamos el manganeso, que es la molécula de la vida, y veamos básicamente el cobre. Entonces vemos cómo todo lo que vamos a ver más adelante, que al utilizar nosotros nuestra fórmula de clorofila, que es el Q2000 Plus, cómo son prácticamente estos 6 elementos más sulfatos los que se consumen más en la medida que activo el proceso de clorofila. Pero la gran ventaja y la gran novedad es que lo puedo hacer mejor a través de la parte foliar, en la cual nosotros tenemos una diferenciación. Creo que hemos desarrollado los mejores productos foliares a través de estos últimos 25 años. Nuestra propuesta en esto es altamente diferenciada. Vemos los 4 conceptos
las dos formas de nutrir, las sales y la biología, qué papel juegan las bacterias y hongos benéficos, el enfoque de los dos motores, y si cuidamos la salud vamos a tener rendimientos. Utilizamos una serie de conceptos que ahorita vamos a ver y tenemos clases, estrategias de ventas para dos propuestas. Solución de epidemias, que cada vez son más comunes, y reducción de costo por kilo producido. ¿Qué hacemos? A través de balancear el suelo, a través de ver la biología, a través de análisis de savia semanalmente, la medición de savia de alguna forma en el campo y el tema fundamentalmente de fermentadores para introducir nuestra serie de bacterias benéficas y hongos benéficos al suelo a través de un equipo de 12 jugadores que vamos moviendo de acuerdo a las diferentes alternativas, como ahorita veremos más adelante, siempre alimentándonos con el tema del análisis de savia, sobre todo los beneficios que tiene y la diferencia que hay entre el análisis de savia y el análisis foliar o materia seca. En la medición de calcio se ve la enorme diferencia entre los dos métodos. Una presión pequeña del total de calcio es lo que está disponible para el crecimiento, y la savia es exactamente como un análisis de sangre, mide específicamente lo que está disponible. Esto nos ha permitido entender claramente los antagonismos y sinergias, como esta es la definición normal de lo que es la parte de cationes, ¿sí?, que es diferente al tema básicamente de la teoría biológica de ionización, y en los temas de aniones. Pero este cuadro, sacado por una compañía alemana, nos permite ver que para que la planta absorba este tipo de nutrientes tiene que tener este tipo de apoyo. Para que la planta absorba este tipo de nutrientes tiene que tener claramente este tipo de apoyos. Pero ¿qué tenemos? Tenemos de la teoría biológica de ionización los 5 elementos que producen crecimiento, ¿sí? Como pueden ver, está de los dos lados, pero aquí lo importante es ver cómo se complementa y qué pasa cuando empieza a activar el ciclo de clorofila, cómo hay diferentes tipos de elementos que se consumen más en la medida que se empieza a activar el ciclo de clorofila. Y estamos hablando fundamentalmente de calcio, de toda esta parte de micros, ¿sí?, pero estamos también hablando del fósforo y el magnesio como un tema fundamental en esta parte, y azufre en forma de sulfato. Los demás elementos, simple y sencillamente, sobre todo los nitrógenos, no tienen ningún tipo de impacto, lo que demuestra que la planta puede crecer con cantidades mínimas de nitrógeno, cosa que no lo hacemos en la vida real, y obviamente como el potasio tiene que complementarse con el calcio para el llenado y la firmeza del fruto, ¿no? Entendemos los antagonismos, y obviamente, como vamos a ver ahorita, de acuerdo al pH, podemos ver si la deficiencia, del pH de la savia es menor a 4, estamos hablando que le está faltando fundamentalmente cualquiera de estos 3 elementos. Si el pH es mayor a 6,4 y hay un problema de atracción de insectos, generalmente el problema que tenemos es o un exceso de nitrato, que es el más común, o le falta fundamentalmente sulfatos, que no es el caso, cloro, que tampoco es el caso, donde potasio se vuelve elemento fundamental de que el pH, la falta de potasio, sea arriba de 6,4, mientras que abajo de 6,4 puede ser, o siempre generalmente es un problema de calcio, después de magnesio y al último de potasio. Esto lo que nos lleva es que a través de análisis de savia revisamos continuamente insumos, empezamos con los convencionales para aprender, tenemos básicamente todo el tipo de insumos orgánicos, pero lo que hemos hecho a través del tiempo es mezclarlo
para poder entender el tema de carbono, cómo Q2000 cataliza la absorción de sus elementos, fosfatos, el tipo de agua, la hora de aplicación, el calendario lunar para hacer estas aplicaciones. Y aquí mostramos un ejemplo de toda la información que tenemos. Hemos podido conseguir 5 en el país, 5 marcas diferentes de nitrato de potasio. El tema se vuelve muy claro en impurezas, sobre todo los contenidos de cloro, y te lo venden igual de caro en todos lados, pero con muchas impurezas. Pero lo que hemos visto, por ejemplo, es la efectividad, y este es un ejemplo, como la mejor calidad de estas 5 me da en una aplicación con una cierta dilución 60, 70 partes. Si ajusto el pH, me sube 30 partes. Si le pongo de estos destroza, y obviamente puede ser húmicos o puede haber sido miel, pero con destroza se sube casi 50 partes. Y si le aplico Q2000, la absorción es 50 partes adicional. ¿Qué es lo que permite hacer esto? Obviamente tiene que haber una conductividad en el suelo, y como vamos a ver más adelante, y claramente una conductividad en el tema de la conductividad foliar. Entonces, esto nos permite tener una clara base de datos y poder ofrecer ofertas en convencional y en orgánico únicas y diferenciadas con nuestra línea de productos. Empezamos desde el 2014, para nosotros era muy importante la conductividad, que esto es muy claro en orgánico. Vean la parte de alga o la parte de pescado, cómo puede subir de alguna forma conductividad. Después la relación de nitratos y luego eliminar estos ceros de los productos, que es lo que hemos hecho a través del tiempo. Esto es lo que nos ha llevado, después de análisis, que es el mismo tipo de análisis de Savia, nos ha llevado a que nuestra oferta inicial de este equipo, donde había un tema de sanidad, y luego había básicamente nuestra activación, y luego teníamos soporte nutricional en medio, lo hemos dividido claramente con una oferta muy diferenciada. Primero, en el tema de sanidad, partimos del Q2000, porque no puede ningún tipo de bacteria, hongo o patógeno puede crear resistencia al esquema del yodo libre, como tenemos el Q-virus, bacterias, como tenemos nuestros activadores, y como tenemos, para una mejor nutrición, el Q-algae y el Q-carbón como complemento fundamentalmente al Q2000. Esta primera parte es el tema de sanidad. Continuamente actualizamos las bacterias tanto en FungiQ como en Q-Bacter, pero hemos visto cómo necesitamos también activar el sistema inmune. Y esto es el concepto de clorofila. Esto es Q-amino, que es un producto muy interesante de rapidísima absorción, complementado con el Vita-Q y con el Q-fértil. Q-fértil son 85 elementos que me permitan claramente restablecer el sistema inmune de una forma completamente contundente. Entonces, primero, el enfoque que hacemos es el aplicar el Q2000 para que limpie la planta, y luego el Bacter o el FungiQ activados con el Q-algae y el Q-carbón. Luego combinamos prácticamente el Q2000 con estos productos. Serían las primeras 2 o 3 aplicaciones. Inmediatamente después de eso tomamos la activación del sistema inmune para poder parar claramente las enfermedades. Aquí se complementa con análisis foliar para ver qué otra cosa necesitamos fundamentalmente balancear. Siempre es cuestiones de calcio o fósforo o vitamina C, B fundamentalmente. Y este es el primer enfoque. El segundo enfoque es básicamente hacia nutrición. Tenemos la parte de clorofila con los 4 elementos que tiene el Q2000 Plus: yodo, potasio, bicarbonato y ácidos grasos. Lo que da energía, que es uno de los productos, el mejor producto que tenemos en nuestro arsenal. El Q-fértil, que son los 85 elementos que los recomendamos aplicarse. Y el Q-carbón, que ayuda a la absorción, a una mejor absorción tanto del Q-Energy Plus como del Q2000. Esto se utiliza siempre durante toda la etapa del cultivo.
Para el tema de crecimiento, estamos enfocando fundamentalmente en el Q-Calcio, que es una combinación de calcios, el Q-Energy, que es una excelente combinación en forma orgánica, y el Q-Micro, que siempre hay deficiencias en este tema. Y para floración, lo que hacemos es el Q-Fruto, que es básicamente una energía más catiónica, más el Q-Micros y el fosfo Q, que este es algo que hemos desarrollado en su combinación de calcio y fósforo, que permite el llenado adecuado del fruto. Entonces, lo que normalmente hacemos en este proceso, primero, antes que nada, la inyección de clorofila. En las primeras 8 o 10 semanas de hortalizas, por ejemplo, hacemos crecimiento y después empezamos con floración alternado con llenado de fruta. Lo que nos permite básicamente crear todo el sistema que se combina para lograr la mejor producción posible. Lo que hacemos esto nos lleva a dos propuestas, muy rápidamente, vamos a ver, que son dos muy contundentes. La propuesta de sanidad es una propuesta donde tenemos tanta experiencia que si no damos resultados no hay pago. Parte del concepto que los insectos son los recolectores de basura. O sea, la planta manda una frecuencia que trae los insectos para que sea consumida al final de su vida útil. Estamos convencidos que todas las enfermedades son desbalance nutricional, que al activar el sistema inmune lo que hacemos es con una nutrición balanceada. Nuestro enfoque primero es sanidad, lo que nos lleva a nutrición y lo que nos lleva a rendimiento. Lo que hacemos es, vemos el patógeno en laboratorio, lo vemos en el campo, realizamos análisis de savia y aplicamos foliares para respuestas de alguna forma inmediata. Tenemos amplia experiencia en clavivarte, HLB en cítricos, roya fundamentalmente en café, sigatoca en plátano, todo tipo de cenicillas y el tema de virus, que lo hacemos básicamente en el mismo enfoque. Esto es muy contundente y tenemos muchísima experiencia en esta primera propuesta de valor. La segunda es reducir sustancialmente el costo por kilo producido a través del activador de clorofila, a través de la mezcla de productos de crecimiento, floración y llenado. Y en este caso hacemos un traje a la medida. Empezamos con mejorar la actividad fotosintética. Tenemos este producto que aplicamos desde el principio, calcio, fósforo, que nos permite claramente una enorme diferenciación. Con base en análisis de savia y muy importante, la conductividad en el suelo y en las aplicaciones foliares, definimos la energía aplicable a planta y podemos claramente estar midiendo qué es la energía que se requiere en cada etapa de crecimiento. Y obviamente en la parte convencional o orgánica hacemos un enfoque por etapa fenológica. Obviamente una de las partes fundamentales y nuestra enorme diferencia es toda la experiencia, conocimiento que tenemos en los programas foliares. Por eso podemos concluir sin ninguna duda de que podemos reducir costos de 20 al 40% y obviamente por cada peso invertido en nosotros obtener en los productos de aquí en casa, obtener 10 veces el retorno. Esta es una propuesta única, es una propuesta contundente que a través de balanceo de suelos, de análisis biológico, de análisis de savia, de toda la secuencia básicamente de conductividad, nos permite crear una propuesta diferenciada con retroalimentación en tiempo real, continua, que nos permite ser consistentes en la propuesta de valor que ofrecemos. Esta es única, la oportunidad para todos creo que es extremadamente contundente y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.